Excelente. Bueno, hoy vamos a hablar de un punto muy importante para lo que es el Departamento de Gestión Humana, Recursos Humanos, Capital Humano, que es la planilla. Y antes de entrar en qué son los errores que normalmente podemos cometer cuando estamos frente a ese cálculo tan importante para la empresa a nivel financiero y también para los empleados o colaboradores. Quise traer pues en este mes este tema que me parece que es relevante y importante. Y lo traigo porque, bueno, he estado en ese departamento y ciertamente pues cuando estamos con la responsabilidad que tenemos en el Departamento de Recursos Humanos, el poder calcular la planilla de una manera eficiente, pues nos permite poder contar o nos permite o les permite a nuestros colaboradores estar tranquilos, seguros y confiados en el trabajo que están desempeñando y también confiar en la organización. Entonces, por eso me pareció importante poder hablar de este tema hoy día con ustedes. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez porque el tiempo apremia. Eh, Quiero que estas intervenciones sean lo más cortas posible para que no nos tomemos mucho tiempo y que podamos llevarnos la información. Y también les voy a agradecer que puedan, si por supuesto les gusta el contenido de este webinar y de los otros que están dentro de mi perfil, que me ayuden a compartir en sus organizaciones, con sus colaboradores y también, bueno, en sus empresas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar a proyectar acá los 7 errores al calcular la planilla. Muy bien. Allí, como ven en la foto, ven una persona angustiada, ¿sí? Porque cuando estamos frente al cálculo de planilla y nos vienen esos días, dependiendo del número de colaboradores que tengamos o en la organización, si es una empresa chica, pues tal vez la angustia no va a ser tal, pero si es una empresa grande, que he tenido la oportunidad de tener más de 100 colaboradores que están en operaciones, que están en minera, por ejemplo, eh, eh, es angustiante si no tienes todos los documentos a la mano, la revisión, luego todos los pasos que hay que seguir para poder hacer la firma, etcétera. Pues entonces se vuelve un poco angustioso y de mucho estrés el tema de la planilla. No siempre es así, pero definitivamente pues a veces tenemos esa situación en las organizaciones. Para los que no me conocen, soy Sandra Hernández, fundador y CEO de Business MSC. Diríamos que lo que hoy en día me ocupa es capacitar a personal comercial, operativo, administrativo y directivo, y además también profesionales independientes y también emprendedores, por cierto, en competencias blandas, digitales y a nivel de mercadeo. Soy profesional de la administración, he laborado para muchas empresas a nivel administrativo, obviamente, y también en el área de recursos humanos. Soy Master Coach con programación neurolingüística para empresas y personas y Master Mentora por el canal de Empresaria para emprendedores. Y también, bueno, por allí tenemos las redes sociales y sobre todo YouTube también siempre estamos subiendo información de valor para emprendedores, empresarios y también para empresas. ¿Ok? Muchas gracias los que se puedan conectar, los que puedan ver en diferido. Y bueno, esto va a ser más o menos la agenda que tenemos hoy. Ya hablé algo de lo que, por qué quise hacer este webinar. Vamos a ver algunos conceptos básicos y bueno, vamos a conversar también de esos 7 errores comunes al calcular la planilla. Y también cómo puedo o cómo podemos ayudarle aquí en Business MSC
con este tema tan importante que es la planilla. Dicho esto, como les decía al principio, definitivamente la planilla es una función del Departamento de Recursos Humanos súper importante. Muchas empresas que son más pequeñas, pues no tienen ese departamento per se. Entonces, esa responsabilidad muchas veces las lleva el área contable, donde el auxiliar contable, pues, se capacita para que pueda correr una planilla. Y empresas un poco mediana, grande, pues ya tienen lo que es el departamento creado y hay una persona que se encarga de poder tener esa función y esa responsabilidad de manejar la planilla. La planilla es algo sumamente importante, no solo para nosotros como empresarios a nivel financiero, cómo afecta las finanzas. Bueno, no diríamos que cómo afecta, es algo que tiene que manejarse dentro de las finanzas de nuestra empresa, pero también es sumamente importante para nuestros colaboradores. Hacen una función, tienen un rol dentro de nuestra empresa y tienen un intercambio que es su salario. Pero también quiero empezar a decirles que la planilla tiene un poder motivacional, sí, porque es la esencia, como dice allí, para el bienestar de nuestros colaboradores. Es uno de los métodos más efectivos por lo que se tiene que calcular de una forma precisa y hacer un pago oportuno. Yo diría que dentro de mi experiencia, pocas veces nos retrasamos con un pago de planilla, pero sí bien es cierto que si salió en el momento oportuno, en el día donde estaba establecido para la organización hacer el pago, lo que venía después posiblemente no era tan agradable, porque si habían errores, obviamente, pues igual afectaba la motivación del colaborador. Y esos errores pueden ser internos o también a veces porque no contamos con una automatización de esa planilla. Cuando estamos en una empresa chica, si es bien es cierto que muchas empresas manejan su planilla, manejan su planilla por la hoja de Excel. Pero a medida que va creciendo esa empresa y vamos teniendo más colaboradores, pues ya el Excel muchas veces no es que no sea bueno para manejarlo, pero se vuelve muy manual y al volverse muy manual, pues los errores humanos, el dedo o tal vez la fórmula no la arrastré muy bien, empieza, ¿verdad?, a generar muchas inconsistencias que al final, como les decía, afecta el bienestar de nuestros colaboradores. Otra parte importante es pues la parte financiera. La empresa obviamente tiene que contar con los recursos para poder cumplir con esa responsabilidad que se tiene al frente de un colaborador. Los objetivos de la empresa es contar con la información confiable sobre los conceptos como salarios, aportes patronales y otros beneficios. Y ahí es en donde está pues el meollo. Yo creo que lo más interesante que quiero expresarles, contar con la información confiable. Todas las empresas o la mayoría de las empresas estamos hoy apostando a hacer una transformación digital de nuestros datos. Cuando tenemos nuestros datos digitalizados, obviamente tenemos una data más confiable, unos datos más confiables porque está sistematizado y cuando tenemos esa transformación digital y tenemos esos sistemas, pues es mucho más confiable contar con esa información. Para cuando estamos haciendo parte híbrida, parte manual y parte en Excel con algunas tablas dinámicas, allá hay algo de automatización, pero no completo. Entonces, importante, ¿verdad? Cumplir con ese objetivo principal, que es contar con esa información confiable. También cumplir con las disposiciones legales. Cuando corremos una planilla, entendemos que tenemos algunos aportes
y cumplimientos que debemos hacer a la nación y también, por supuesto, esos beneficios a nivel de salud que se tienen que pagar. El tercer objetivo, que es remitir esa información a todas esas entidades a tiempo, según la aplicación, dependiendo de la legislación de su país. En este caso hablamos de la República de Panamá, sí, que sería entonces la Caja del Seguro Social, el DGI y también Mitradel, que es el ministerio encargado pues de velar por los derechos y deberes de los empleados. Entonces diríamos que esos serían los tres objetivos principales con lo que tiene que cumplir una empresa al manejar y al correr su planilla. Al momento de calcular la planilla, tenemos que tener también estos tres conceptos que tenemos en pantalla, que son las deducciones, el pago del 13º mes, el manejo de planilla aquí y el cálculo, el histórico de los datos de planilla de cada uno de los empleados, pues entonces nos sirve a nosotros para poder hacer el cálculo de vacaciones y también el cálculo de la liquidación en el momento que ese colaborador se desvincule de nuestra organización. En el tema de las deducciones también es algo crucial porque si hay asignaciones, como todo, ¿verdad? Horas extras, algún bono, algún viático, pues también tenemos comisiones, aquellas personas que están en el departamento comercial, pues también tenemos las deducciones y eso pueden ser pagos de préstamos, pensiones, pago de préstamo al banco. Y si allí dejamos eso por alto, pues allí entonces tenemos una inconsistencia en la planilla porque al final pues eso tenemos que declararlo o pagarlo en las entidades correspondientes. Ahora bien, ahora sí vamos a entrar de una vez en esos 7 errores más comunes. Por allí pueden haber mucho más, ojalá mucho menos cada vez. La idea es reducir estos errores porque, como les decía, si minimizamos los errores al calcular la planilla, pues el bienestar de nuestros colaboradores y la motivación y la confianza, sobre todo en nuestra organización, pues bueno, se va a incrementar. Y eso es muy bueno a nivel también de marca empleadora, ¿sí? Entonces, primero, la inconsistencia en el registro del horario. Todos tenemos, cuando estamos laborando, una jornada laboral y muchas veces en las organizaciones que he elaborado, ¿qué tenemos? Tenemos un reloj, ¿sí? Un reloj donde marcamos nuestra huella, las que son todavía, que existen muchísimas que son manuales, pues llevan una lista manual y las personas se registran y está bien, o sea, eso no, de acuerdo a los recursos y también del tamaño de la organización, pues siempre que se lleve el control, ¿verdad?, de la jornada laboral, pues está súper bien. Pero cuando tenemos estos relojes digitales y no están sincronizados con tal vez un Excel que tú puedas bajar o un TXT o no están sincronizados per se, pues yo tengo por aquí una entrada de datos que luego tengo que descargar de ese reloj para luego chequear uno a uno manualmente y es allí donde posiblemente pues haya una inconsistencia de lo que ha sido el registro de ese colaborador cumpliendo su jornada o su ausencia o su incapacidad. Cuando no es registrada, obviamente va a haber un error dentro del cálculo de ese colaborador en especial. También pudiéramos mencionar que si este registro, el reloj se dañó o la hoja o la carpeta, por decirlo así, pues se perdió donde se registraban, pues también puede suceder que nosotros o paguemos menos o más horas extras, dependiendo, y eso también, por supuesto, afecta el pago que nosotros tenemos que presentar en las instituciones gubernamentales y, por supuesto, el pago al Seguro Social y también el pago a nuestro colaborador. Entonces, también suele suceder que podemos o pagar por debajo o pagar más las horas extras de ese colaborador en una quincena o en un mes.
Ustedes me dirán, Sandra, pero eso se puede, obviamente, se hace el ajuste el próximo mes. Sí, es cierto, podemos hacer ajustes, nadie ha dicho que no. La idea aquí también es que mientras más perfecta salga la planilla, pues eso va a incrementar más la confianza del colaborador y también se va a sentir mejor dentro de la organización para la cual está trabajando. Porque cuando tenemos reiteradamente este tipo de situaciones en el pago de un colaborador, se empieza a crear un ambiente de muchas veces de incertidumbre, de malestar, las demoras en los pagos de los colaboradores. Esto puede sucedernos a cualquiera, puede que el Excel, ¿verdad? Tuvo algún virus, le cayó algún virus a la máquina, no teníamos un backup y pudimos haber tenido un retraso. Pero también a veces hay retraso de que no tenemos los recursos a tiempo, por X o por Y, más en estos tiempos, y sucede que tenemos alguna demora en el pago de la quincena de la planilla. En este caso, yo siempre pienso que hay que adelantar. Si yo veo que viene, vamos a tener algún percance, pues es mejor no que llegue el día, ¿verdad? Para poder decirles a las personas que no se le va a poder pagar, sino adelantarnos si ya tenemos, estamos esperando un préstamo del banco y todavía no han hecho crédito a nuestra cuenta, pues entonces vamos a adelantarnos a conversar y a decirles a nuestros colaboradores que en este momento o por esta quincena vamos a tener esta demora. Lo que sí debemos de evitar a toda costa es que esto sea reiterativo, porque obviamente afecta, siempre va a afectar. Los errores siempre afectan a, a nuestros empleados y también afecta lo que es la imagen de nuestra organización. Los retrasos, y esto es muy común, los retrasos en las entregas de los comprobantes de pago. Tenemos que recordar que el comprobante hoy en día también lo podemos enviar digitalmente, hoy tenemos esa facilidad, pero el comprobante es un soporte que el empleado, no importa el nivel donde esté, quiere tener en sus manos. ¿Para qué? Para chequear. Sobre todo si el colaborador no está en planta, sino es un colaborador de operaciones, por ejemplo, y no está ni siquiera en el área. Él se le acredita, ¿verdad? En su cuenta bancaria el monto de su planilla, pero el comprobante para él es vital. Yo creo que para todos. De hecho, el comprobante, por ejemplo, aquí en la República de Panamá, para un crédito es importante que usted lo lleve. ¿Sí? Entonces, cuando nos retrasamos en la entrega de comprobante junto con la ficha de la Caja del Seguro Social, es un error común que a veces cometemos por tiempo, porque no tenemos automatizada nuestra planilla y esto tenemos que hacerlo aparte, uno a uno, o tal vez lo tenemos allí un poco sincronizado con un Excel y ya pues los datos corren para esa otra hoja para poder imprimir, o pues llegó la hora, entonces muchas veces se va como retrasando esa entrega de comprobante. Si lo tenemos a nivel digital y por supuesto automatizado, pues podemos enviarlo inmediatamente, incluso a su correo electrónico o más a su número de WhatsApp, si sería el caso, ¿no? Porque ya está digital. Entonces, cuando es digital, pues evitamos tener este retraso. Y la Caja de Seguro Social hoy también tiene la ficha a nivel digital. Entonces, fíjense que la transformación digital para nuestro Departamento de Recursos Humanos cada día más está arriba porque se está automatizando, ¿no? Entonces, es bueno, ¿verdad? Evitar este tipo de errores. Pago incorrectamente los días laborados. Esto tiene que ver mucho con el primer error. Si yo tengo un reloj que está sincronizado, automatizado con el programa que yo utilice, bien sea un Excel u otro programa que existen, ¿verdad? Pero si ya está automatizado, yo no voy a tener el problema de pagar incorrectamente al días laborados. Y sobre todo, como les decía, si este personal no está.
A mí, como les decía al principio, me pasó muchísimo en la última empresa donde laboré, que teníamos más de 50 personas en minera. Ellos no bajaban, sino solo teníamos que armar todo ese paquete para enviarles, pero si el supervisor no enviaba la hoja donde se registraba manualmente, además, la asistencia, muchas veces no sabíamos si estaba de permiso, porque contábamos o confiábamos en esa hoja que nos hacían llegar por una foto, imagínense, bastante manual, pero era así, de 50 personas para poder registrar. Entonces, si esa persona no se había registrado en esa hoja manualmente, pues obviamente teníamos problema de pagar días incorrectos o dejar de pagar. La otra, y esto sucede también, no porque Recursos Humanos no haya tenido, no haya entrevistado, pero muchas veces cuando son muy operativos, el supervisor puede que entreviste a esa persona operativa y le dé el ingreso y que esa información no llegue al Departamento de Recursos Humanos. Entonces también sucede mucho más que un administrativo o de planta o de ventas, creo que es más orientado al tema de los empleados operativos. Pasa mucho que, bueno, no me llegó mi pago, ¿quién es él? Ah, no, es que no te lo había mandado. Entonces sucede este tipo de inconveniente de comunicación que sucede muchísimo en las organizaciones a veces y no llega la información y pues, si el departamento obviamente no tiene la información, no puede generar un ingreso, no puede generar un pago correcto a ese colaborador. Y es en donde uno sale y hace una planilla extraordinaria o hace un adelanto y eso siempre genera retrabajo y también genera problemas en la contabilidad. Ese es otro departamento que se afecta muchísimo cuando en nuestra planilla se genera constantemente errores, porque aparte de trabajar doble, entonces le genera a ellos algún registro o un doble registro que al final para buscar, y más si también sucede pues que tenemos el departamento contable tiene un pequeño retraso, pues entonces allí el problema se va agrandando mes a mes. Y inexistencia de un sistema de trabajo o programa para calcular la planilla. Vengo hablando de la transformación digital. Yo creo que todas las empresas están migrando muchos de sus datos a un programa, porque pienso que es la forma más eficiente de poder trabajar hoy en día automatizada, ¿no? Cuando tenemos los datos automatizados, no es que no vamos a tener errores, claro que sí, pero se van a minimizar definitivamente. Y es lo que apostamos, ¿no? Poder un poco más confiar si tenemos automatizada nuestra planilla en un sistema adaptado a nuestra organización, un sistema que podamos migrar nuestro historial y que podamos entonces ya arrancar mes a mes y ir haciendo sus ajustes pertinentes para que ya esa planilla empiece a correr y además poder contar con ese sistema que tenga ese reloj ya integrado. Pues allí ya cuando pensemos en planilla no vamos a estar como la foto que teníamos al principio, que la persona angustiada tratando de que la planilla salga lo mejor posible, pero si no tenemos los datos, como digo, pues entonces, claro que vamos a tener problemas y vamos a incurrir en estos errores. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos ayudarte o apoyarte aquí en Business MCC? Bueno, tenemos una alianza importante. Yo siempre estoy buscando cómo mejorar mis servicios, obviamente como empresa, y también cómo ayudar y apoyar a pequeños y medianos empresarios, ¿no? Y es pues poder automatizar la planilla. Y definitivamente yo creo que es un paso muy importante para una organización que esté hoy en día manejando su planilla por una hoja de Excel y más si está creciendo. Y también, obviamente, si
no tiene un departamento de recursos humanos, poder entonces hacer un outsourcing con nuestra empresa para poder automatizar y tercerizar pues la planilla. Entonces, ¿qué ofrecemos en este caso? Pues lo que tenemos ahí en la diapositiva, el cálculo de planilla, generar los reportes, gestionar los permisos de incapacidades, todo a nivel, por supuesto, automatizado, gestionar las planillas del CIPE y la planilla 03, generar el asiento contable para nuestro departamento y que no tengan ningún problema y que ese asiento puede ser adaptado a sus necesidades sin ningún problema. Contar con una planilla o una carpeta digital de cada colaborador donde usted va a poder guardar los circulares, los permisos, las incapacidades y entonces tener ese archivo digital. Claro que también ustedes tienen en sus organizaciones van a tener su archivo físico, pero contar con ese archivo digital y poder, ¿verdad?, revisar en cualquier momento la situación de ese colaborador y poder entonces también migrar su histórico para en el momento de hacer un cálculo de vacaciones, de liquidación, pues tener todos esos datos allí, pues podemos entonces gestionar su planilla a través de un programa que además no es un programa costoso, que es un programa que se paga por colaborador, tranquilidad para usted poder accionar en otros aspectos de su empresa. ¿Ok? Además, como siempre hemos conversado, pues nosotros tenemos un software también, somos partners de un software donde podemos diseñar un programa de evaluación de desempeño, configurar esos perfiles, asignar a los evaluadores, hacer lanzamientos y seguimiento, también podemos hacer el paquete de onboarding, interpretar esos datos y por supuesto enviarles las conclusiones, definir planes de acción y darle seguimiento y por supuesto todo lo que tenemos en el mundo de las capacitaciones en competencias blandas, digitales y también de mercadeo. Así que bueno, para mí ha sido un placer poder conversar con ustedes. Espero que les haya gustado este corto webinar, que puedan compartirlo, va a estar allí grabado. Muchas gracias por todo, nos vemos el próximo mes. Les habló Sandra Hernández, Sandra, tu cobas.